Buenos días. Vamos a mirar un ejercicio del famosísimo teorema de Bayes, que es utilizado para encontrar probabilidades condicionales a posteriori. Teorema que también tiene bastante utilización en la teoría de decisiones. Voy a compartirles la presentación en PowerPoint que tenemos del ejercicio. Vámonos para la parte superior. Y dice así el ejercicio. Una pizzería tiene en la ciudad de Medellín 4 puntos de ventas, con la siguiente participación. Es el local 1, Laureles, participa con el 30% de las ventas totales de los 4 puntos. El local 2, ubicado en el Poblado, participa con un 28% de las ventas de la cadena, si se puede decir. El local 3 participa con el 22% de las ventas. Y el local 4, en el centro, participa con el 20%. Adicionalmente, tenemos la participación de la pizza de jamón y queso en las ventas de cada punto. Nos dicen que en Laureles participa con el 23%. En el Poblado participa con el 18%. En Belén participa con el 30%. Y en el centro participa con un 35%. O sea, en el centro su participación es mayor de las ventas de cada local. Es interesante que esta participación se nos va a volver probabilidades condicionales más adelante. Sería la probabilidad de vender una pizza de jamón y queso dado cada punto de venta. Si un cliente, ahora la pregunta es, si un cliente adquiere una pizza de jamón y queso, nos preguntan cuál es la probabilidad de que esa pizza fue elaborada por el local de Laureles. Hagan de cuenta que pidió un domicilio a un teléfono. Entonces la pregunta es cuál sería la probabilidad de que esa pizza de jamón y queso sería despachada por el local de Laureles. Entonces en este caso nos pide una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que la pizza provenga de Laureles, dado que es una pizza de jamón y queso? Y la otra pregunta, otra misma pregunta es que esa pizza fuera elaborada por el local de Belén. ¿Cuál es la probabilidad de que la pizza provenga de Belén, dado que su sabor es de jamón y queso? Estas probabilidades condicionales a posteriori, ¿sí? Porque nosotros sabemos las anticipadas, es decir, cuánto participa la pizza de jamón y queso en cada punto de venta, pero ahora queremos saber es cuánto participa un punto de venta de la pizza de jamón y queso. Estas probabilidades condicionales a posteriori que nos solicitan, lo vamos a encontrar utilizando el famoso teorema de Bayes, cuya fórmula nos señala lo siguiente. La probabilidad condicional del evento AI, dado que sucedió B, es igual en el numerador a la probabilidad de B. Miren que el B ya está antes. La probabilidad de B dado A sub I, el evento A sub I, por la probabilidad de A sub I, sobre la sumatoria desde K igual 1 hasta N de la probabilidad de la multiplicación de la probabilidad de B condicional dado acá por acá, por la probabilidad acá. Muy bien. Veamos entonces lo importante de este ejercicio es empezar a identificar las claves. La clave para resolver el teorema de Bayes es distinguir los componentes de la fórmula que nos entrega el ejercicio. En este caso, las prioridades a priori del suceso acá son las participaciones de venta de los locales. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad del evento A1, o sea, la probabilidad de la participación de las ventas del local de Laureles es del 30%. Ya sabemos también que la participación de ventas del Poblado es del 28%. La participación del Belén es del 22%.
y la participación del centro es del 20%. ¿Cómo distinguimos esto? Pues, obviamente, esas probabilidades deben ser, primero, sucesos mutuamente excluyentes. Y la suma de todas debe dar el 100%, como en este caso. Si sumamos la participación de cada punto de venta, sumamos 30 más 28 más 22 más 20, ya sabemos que eso nos da un 100%. ¿Sí? Las segundas probabilidades que debemos distinguir son las probabilidades condicionales conocidas de antemano. En este caso es la participación de las ventas de las pizzas de jamón y queso en cada punto de venta. En el enunciado nos dijeron, la pizza de jamón y queso en Laureles es del 23%. Entonces esta es la probabilidad condicional de que la pizza sea de jamón y queso, dado que se adquirió en Laureles, 23%. La probabilidad de que la pizza sea jamón y queso, dado que se adquiere en la sede del poblado, es del 18%. Estos son datos pues, que ya están enunciados. La probabilidad de que la pizza sea jamón y queso, dado que se adquirió en Belén, es del 30%. Y por último, la probabilidad de que sea jamón y queso, dado que es del centro, es del 35%. Luego, el suceso B, en este caso, es que la pizza sea de jamón y queso. Podríamos tener otro suceso B, que sería, por decir algo, la pizza de salami. Ahora recordemos que nos solicitan en la pregunta A lo siguiente. Si se adquiere una pizza de jamón y queso, ¿cuál es la probabilidad de que fuera elaborada en Laureles? Entonces, lo que nos están preguntando es la probabilidad condicional de que la pizza provenga de Laureles, dado que fue una pizza hecha de jamón y queso, que sería el evento B. Para encontrar esta respuesta, la fórmula nos señala que para el numerador debemos hallar el siguiente producto. El producto de la probabilidad condicional de que la pizza sea de jamón y queso, dado que se hizo en Laureles, por la probabilidad de que la pizza de la participación de Laureles. Es decir, la participación es la participación de la pizza de jamón y queso en Laureles multiplicado por la participación de Laureles en las ventas. Eso es 0.23 por 0.30, eso es 0.069. Ese sería el valor del numerador. ¿Sí? Para obtener el denominador en este problema, tenemos que hallar el producto de la participación de las ventas de la pizza de jamón y queso en cada punto de venta por la participación de ventas de cada punto de venta. Entonces, como ya lo hicimos para el numerador, la probabilidad de que la pizza sea de jamón y queso que provenga de Laureles tiene una participación del 23%, 0.23, por la participación en ventas de Laureles, que es de 0.3. Ya tenemos 0.069. Hacemos lo mismo. La participación de la pizza de jamón y queso en el poblado, multiplicado por la participación de las ventas del poblado en la cadena. Eso es 0.18 por 0.28. Esa multiplicación nos da eso. Lo mismo hacemos con Belén y con el centro. Multiplicamos la participación de la pizza de jamón y queso por la participación del punto de venta. Después de que encontramos esos productos, sumamos todos esos. Y la suma de eso va a pasar a ser el denominador. Luego el denominador nos daría el siguiente valor. Sumamos los 4 valores y nos da 0.2554. Entonces ahora sí tenemos los componentes para encontrar la probabilidad condicional a posteriori de que la pizza de jamón y queso que compramos provenga de Laureles. Es el producto, ya dijimos que es el producto el primer producto que encontramos, que es 0.069 sobre la suma de todos los productos, y nos da un 27.02%. Eso quiere decir que la probabilidad de que la pizza de jamón y queso que se adquiera sea elaborada por Laureles es del 27.02%. Ahora veamos la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que una pizza de jamón y queso adquirida sea elaborada por el punto de Belén? Para el numerador tenemos que encontrar, entonces en este caso,
el producto de la participación de la pizza de jamón y queso en Belén por la participación de ventas de Belén. Entonces sabemos que la participación de Belén de la pizza de jamón y queso es del 30% por la participación del punto de Belén, que es del punto 22. Eso nos da 0.066. Ese sería el numerador. El denominador es el mismo que hallamos para la pregunta. Entonces, en este caso, la probabilidad que la pizza que adquirimos provenga de Belén, al hacer ese cociente de esos dos valores, nos da un 25.84%. Luego, la probabilidad de que una pizza de jamón y queso que se adquiere sea elaborada por el punto de venta es de un 25.84%. Muy bien, ahora miremos cómo se puede hacer esto fácil en Excel. Obviamente teniendo la información ya disponible y despejada. Miremos pues cómo se hace acá. Acá tenemos, miren pues que lo podemos hacer en Excel muy fácil. Las probabilidades a priori, estos serían los sucesos a subir. Entonces recordemos, la participación de ventas de la C de Laureles es del 30%, la del Poblado un 28%, la de Belén un 22%, la del centro un 20%. Entonces, la suma de esas probabilidades marginales o probabilidades a priori nos tiene que dar 1. Ya lo verificamos. Mire que al frente ponemos la otra probabilidad condicional a priori que nos dieron. ¿Cuál es la probabilidad de que la participación de la pizza de jamón y queso en cada punto de venta? Ahí tenemos la probabilidad de la participación de jamón y queso en Laureles. Dijimos que era un 23%. La de El Poblado, un 18%. La de Belén, un 30%. Y en el centro, un 35%. Entonces, teniendo eso, simplemente nos queda muy fácil. Cogemos la probabilidad del evento a subir y lo multiplicamos por esa probabilidad condicional. Y ahí tenemos independientemente los valores para los numeradores cuando los requerimos. Y la suma de esas probabilidades va a ser la cantidad que vamos a utilizar en el denominador. Entonces, este caso, por decir algo, punto 27.2, simplemente es de qué. Dividimos 0.069 sobre el valor del denominador. Pero espera, pues que le hago la división como es. Cogemos ya simplemente este valor, que sería lo del numerador, y lo dividimos sobre el denominador, y ahí tenemos 0.2702, que es lo que nos dio en la presentación. De igual manera, encontramos que la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que la pizza de jamón y queso provenga de Belén? Es 0.2584. Y tenemos las otras dos que no se resolvieron en la presentación, pero aquí hay un dato importante. La que tiene mayor posibilidad, ¿sí? En este caso, la que tiene mayor probabilidad es que la pizza de jamón y queso que adquirimos provenga del centro. Es la que tiene una probabilidad del 27.41%. ¿A qué se debe eso? Siendo el centro el que menos participa en ventas como punto de venta, pero acá, por el contrario, la participación de las ventas de la pizza de jamón y queso es la más alta, ¿sí? En ventas el centro participa con un 20%, pero dentro de la sucursal del centro, la venta de la pizza de jamón y queso es del 35%, que es la más alta versus los otros puntos de venta.
así, de esta manera, fácilmente en Excel, simplemente teniendo bien definido quiénes son los sucesos a subir, teniendo en cuenta la pista clave, la suma de las probabilidades de subir nos tienen que dar 1. Así identificamos quiénes son a subir. Y las otras probabilidades condicionales que nos tienen que dar, las condicionales a priori, ¿sí? Y simplemente es bien ordenado, multiplicamos la probabilidad marginal por la probabilidad condicional a priori y tenemos las cantidades que vamos a utilizar. Vuelvo, repito, en cada numerador. Ejemplo, acá como calculamos este punto 27, simplemente cogemos esta cantidad que se debe utilizar en el numerador sobre la suma de todas esas probabilidades condicionales y nos da el 27.40. Listo, espero que con este ejercicio se entienda un poco más este concepto del teorema de Bayes, que vuelvo y repito, nos sirve para encontrar probabilidades condicionales a posteriori. Tema que también tiene participación en teoría de decisión. Listo.